Un cordial saludo para todos. De nuevo, bienvenidos a este espacio de conversación en torno a un pasaje de la Biblia. Voy a compartir mi pantalla para que todos nos podamos guiar. Les voy a invitar de antemano, antes de darle la palabra a mi compañero Dwight, les voy a invitar a tener lápiz y papel, dado que vamos a dar 4 pasos en este estudio. Así que sería interesante que podamos ir tomando nota de esto. Dwight, muy buenas noches y cuéntenos cómo está y cuál es la intención del encuentro del día de hoy. Pues muy buenas noches, muchas gracias. Encantado aquí de nuevamente estar en este espacio de estudio bíblico expositivo. Siempre intentamos que los espacios en donde hacemos estudio bíblico sea pues, donde el texto manda. Y es lo que quisiéramos hacer y gracias a Dios por esta oportunidad. Pues vamos en este caso, a mirar algunas preguntas particulares, como por ejemplo lo que es la comunidad cristiana, y tendremos un pasaje de Juan para ese efecto, para estudiar qué es lo que significa estar en una comunidad cristiana, pero desde el punto de vista de lo que el texto bíblico pues nos quiera transmitir. Así es. Entonces, para que todos estemos conectados, les invitamos a estudiar, bueno, a abrir su Biblia en Juan capítulo 13, desde el versículo, bueno, vamos a estudiar hoy dos versículos, el versículo 34 y el versículo 35. Les invitamos a participar con la lectura bíblica y también si tienen otras versiones sería ideal que pudieran consultarlas y así entre todos vamos como que estudiando el texto bíblico. Aquí lo voy a poner en la pantalla. Ese Bien. texto que ustedes están viendo está tomado de la Reina Valera 1960. Pero si en casa tienen otra versión, sería ideal que también la pudieran usar. Juan capítulo 13 versículo 34 y 35. Como bien lo decía Dwight, pues hoy vamos a estar hablando un poco acerca de una palabra que va a estar rondando aquí es comunidad, comunidad, y cómo el texto nos invita a reflexionar sobre la comunidad. Creo que estamos listos, hemos dado tiempo para buscar el pasaje y vamos a admitir a las personas que están conectándose. Un saludo a todos, bienvenidos. Dwight, adelante con la lectura bíblica. Perfecto. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dwayne, muchísimas gracias por la lectura bíblica, 2 versículos muy puntuales y vamos a estar trabajando entonces en estos minutos sobre ellos. Les vamos a invitar a todos los que están hoy conectados que en esa hojita que tienen, por favor, tomen nota de esas 4 preguntas que le vamos a hacer al texto y que nos van a guiar en esta conversación. La primera pregunta es, ¿qué dice el texto? Siempre que leemos la Biblia es importante identificar la verdad bíblica que nos presenta el texto. Entonces, ¿qué dice el texto? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué me dice el texto? ¿De acuerdo? Entonces, allí me veo confrontado en la verdad bíblica. Una vez yo la he identificado, entonces, ¿qué me dice el texto? La pregunta número 3 es, ¿qué otros textos de la Biblia tratan acerca del mismo tema? Y aquí le vamos a ir a pedir su participación. Y es que en la medida en que vamos a ir conversando, les vamos a invitar a pensar en qué otros pasajes de la Biblia se encuentran verdades que apoyen, que sustenten la reflexión que vamos a ir haciendo, porque ese punto número 3 va a ser para su participación. Y la última pregunta, ¿cómo puedo aplicar la verdad del texto en mi vida? ¿Cómo puedo aplicar la verdad del texto en mi vida? Muy bien. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta.
Creo que estamos listos y entonces vamos a arrancar. ¿Qué dice el texto? Para entender el texto es muy importante en el estudio expositivo de la Biblia entender un poco el contexto. Entonces me voy a permitir contar un poquitico acerca de este pasaje y ya le daré la palabra a Dubái para que nos cuente un poco más acerca del pasaje bíblico puntual. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Estamos leyendo un pasaje que está en un evangelio. El evangelio de Juan es el cuarto evangelio, un evangelio que fue escrito alrededor del año 90, muy cerca al año 90-95 se calcula, y fue escrito por el discípulo amado, por Juan, quien estuvo muy cerca de Jesús y quien tuvo bastantes años para reflexionar en torno a lo que había sido su encuentro con el Maestro. Eh, los otros tres evangelios son evangelios muy similares, se llaman sinópticos porque se parecen mucho, pero el evangelio de Juan hay como un desarrollo mucho más avanzado en torno a la teología, en entender quién es Jesús. El capítulo 13 del que hemos tomado estos pasajes, allí se está narrando la última cena. Está Jesús con sus discípulos. Dubái tiene un ejercicio muy interesante que nos invita, y le voy a dar la palabra, que nos invita a ponernos en contexto. Dubái, ¿de qué se trata el ejercicio que nos va a ayudar a entender mejor este pasaje? Cuéntenos. Bueno, casi que es empezar por el final, porque hay una propuesta en la interpretación de los textos que se dice como inlocución, que de lo que trata es de que yo vaya al texto, me sumerja en él, que haga como hacen ese ejercicio los artistas, digamos los actores o los músicos, que tienen que compenetrarse con el texto de una manera muy profunda, entender las raíces más, como todo el texto en toda su esencia, y a partir de eso hacer un ejercicio como de inmersión, de tal manera que el texto pase por los sentidos, por el espíritu nuestro, a través del Espíritu de Dios naturalmente, y entonces interpretar, es decir, hacer lograr que el texto se haga carne en mí, al punto de que yo, ese texto que estoy abordando, que estoy estudiando, luego sea incluso capaz de volverlo práctica. De acuerdo. Y a veces eso pasa por pronunciar el texto, por captarle los diferentes matices. Aquí, por ejemplo, ese dato que usted nos estaba transmitiendo de que esto es del discípulo amado, eso me da una conexión emocional muy interesante, que si yo fuera un actor, no lo puedo pasar por alto. Yo tengo que entender que esto es un producto de un discípulo muy especial. Sí, es una de la literatura juanina, lo de Juan tiene esa conexión emocional con Cristo que no hay que pasar por alto, ¿sí? Entonces, además estábamos, también usted lo refirió, que estamos en el contexto de la última cena, ¿sí? Incluso hay cuadros que pintan eso, o sea, que el arte y muchas canciones y muchas cosas se han producido al respecto de esto que tiene que ver con la última cena. Entonces, también ahí estamos en toda esa tensión que nos va produciendo el texto, ¿sí? Entonces yo, Éramos actores, todo esto es muy relevante. claro, retomando esas palabras, quisiera invitar a todos los que están en la sala a imaginarnos por un instante que todos estamos en la última cena. La intención es hacer vivo el texto en nuestra vida. Así que estamos ahí, en la última cena. En este momento de la cena, Judas se acaba de ir. Le ha dado el beso a Jesús y se acaba de ir. Y Jesús entonces pronuncia unas palabras acerca de que Dios es glorificado, de que Él se va a llevar, de que de Él es toda la gloria y que para Él es toda la gloria. Y luego, en ese marco, les da un nuevo mandamiento, que es el texto que hemos leído. Entonces, ya estamos entrando al sentido del pasaje. Jesús, a lo largo de los evangelios, nos cuentan que Jesús ha venido para establecer el reino de Dios. Y en ese contexto, para
mostrar una nueva ley, una nueva forma de entender el reino de Dios en la vida de las personas y por lo tanto en nuestra vida. Y aquí entonces Jesús habla de un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento les doy. 2 puntos. Aquí vamos a escuchar a Jesús hablar. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Todos estamos allí en la última cena, estamos escuchando a Jesús y Él nos está dando un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros. Ahora, ¿cómo tenemos que amarnos? La ilustración es como yo os he amado. Y repite, que también os améis unos a otros. Entonces, aquí arranca el primer tema interesante de este nuevo mandamiento, y es el concepto del amor. Entonces, les invito a que pensemos, ¿qué entendemos por amor? Normalmente nos imaginamos el romanticismo de las novelas, nos imaginamos el romanticismo de los libros, de los libros románticos, de las películas que hemos visto, nos imaginamos el amor de un padre hacia un hijo, nos imaginamos el amor de el esposo a la esposa o de la esposa al esposo. Nos imaginamos ese tipo de amor. Ahora, en el texto bíblico hablamos de un amor mucho más profundo. Y aquí la palabra en griego es ágape, el amor ágape. No sé, Dubái, si usted tiene en su radar algún comentario en relación con ese amor ágape, porque el mandamiento de Jesús nos indica que tenemos que amarnos unos a otros. O sea, tenemos que vivir el ágape unos a otros, sí. La comparación, como Él nos ha amado, porque Él nos ha amado con amor ágape, que también os améis unos a otros. Si el punto central está en el amor, en ese amor ágape, ¿qué podemos decir frente a ese tipo de amor, Dwight? Bueno, ese matiz que nosotros ponemos a la palabra amor también lo hacemos en español. Cuando decimos te tengo afecto, te tengo aprecio, te tengo cariño, que es distinto, son distintos grados de amor, pero cuando alguien dice te amo y a una persona con la cual ha tenido una relación que apunta a un matrimonio, esa palabra amor tiene otra connotación. Así que también en el recurso de lo que nos escribe Juan están esas distinciones. Ahora mismo me estoy acordando de cómo cuando Jesús resucitó y empezó a hablar con Pedro, a decirle, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y hubo ese diálogo en donde se expuso de varias maneras la palabra amor, pero con diferentes acepciones como nosotros lo haríamos en castellano, y entonces en algunas oportunidades usó el fileo, que es de un amor filial como menos profundo, menos comprometido que el amor ágape, que es un amor muy, muy profundo, muy demostrado, es que sería como el amor en su más alta esencia, ¿sí? Y entonces cuando se llega a ese amor ágape, ya de ahí para arriba no hay nada más. De ahí para arriba no hay cómo subir en el grado del amor, ya estás en lo máximo. Aquí es importante mencionar también, conectando con lo que está diciendo Dwight, que el tema del amor va a ser un tema central en todos los libros que va a escribir Juan, porque Juan escribió el Evangelio y luego escribió 3 cartas. Y en toda la literatura de Juan, el tema del amor va a estar muy presente. Así que un puntico ahí como de tarea, leer, ¿por qué no? Las cartas del apóstol Juan y buscar cómo él explica el amor, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, dice en el Evangelio, Juan 3:16, ¿no? Y luego en la primera de Juan va a decir, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se conoce el verdadero amor, en que uno muera por sus enemigos. Entonces, el concepto del amor en la literatura de Juan es muy interesante y ahí queda la invitación para que podamos entonces leer. Vamos a hacer aquí una pausa y en la hojita que están tomando nota, a la primera pregunta, ¿qué dice el texto? Les vamos a invitar a que escriban una idea.
una frase hasta este momento, ¿no? Entonces, ¿qué dice el texto? Vamos a dar una pista. La palabra amor creo que podría estar ahí, ¿verdad? Porque de eso ese es el punto central de la lectura que estamos teniendo. Muy bien, entonces vamos a dar unos minutos para que todos contesten la pregunta. Mientras tanto, un saludo a todos los que se han ido conectando. Qué bueno que estén con nosotros en esta primera sesión de estudio bíblico. Muy bien, pasemos al verso 35. Entonces, luego Jesús les va a hablar a esos 11, perdón, que están ahí. Recordemos que nosotros nos estamos imaginando ahí en la última cena escuchando a Jesús y Él nos ha dicho que nos amemos unos a otros. Y luego dice en el 35, en esto conocerán todos, o sea, las personas de alrededor, conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Dwight, ¿qué tan importante es que los demás sepan que nosotros somos discípulos de Jesús? Si nosotros estuviéramos ahí en la última cena y Jesús va a ser crucificado y, bueno, ya está viendo todo lo que va a pasar después, pero ¿cuál es la importancia de que los demás sepan que somos discípulos de Jesús? ¿Qué podríamos decir frente a eso? Pues, a ver, yo entendería que el discipulado es una consecuencia de una transformación que ha habido de manera muy intensa, muy profunda en los seres que han tenido una relación con un maestro. Y entonces hay un resultado que tiene que ser público porque si no, la educación no hubiera tenido sentido. Si hay un discipulado es porque ha habido algo que se ha enseñado y que necesita llevarse a la práctica. Entonces, esto de que se haga público significa llevar a la práctica las enseñanzas que se han tenido. Así que si no se vuelve hechos lo que se ha transmitido por la palabra, pues básicamente el aprendizaje habría sido, como diríamos, un aprendizaje pasivo, que es lo que a veces nos ocurre cuando aprendemos algo o vemos un video de YouTube o algo así que es un conocimiento que se nos diluye fácilmente, ¿sí? Porque hay cosas en las cuales no participamos, no aprendemos haciendo, que por cierto es una de las cosas que queremos proponer en este estudio bíblico, que nosotros produzcamos cosas, que nos impliquemos, que hagamos, de manera que esto pueda volverse público de alguna manera, porque si no se vuelve público, sí, no habrá tenido sentido la enseñanza. Como el médico que se ha formado en los libros, en un cubículo con muchos libros, pero que jamás va a hacer una operación, jamás va a atender un paciente, jamás va a ejercer, pues valientes años de estudio habrá hecho este médico si su estudio no lo ha traducido en una práctica. Así es. Mientras que Dubái estaba contándonos eso, me venía a mi mente un comentario que me hizo Natanael, que estudia piano y que estoy seguro que Manolo Rivera y Elías conectarán con esta idea. Y es que en música, el estudiante de música eh, presenta su currículum en relación con el maestro que tuvo. Entonces, cuando se es estudiante de piano, se dice, mire, es que yo estudié con tal maestro y la gente espera que ese estudiante toque con la influencia que tuvo o que recibió del maestro como tal. Asumo que en guitarra y en flamenco será algo similar. Entonces, es ir y mostrar el maestro que tuve. Como que Jesús les está diciendo, miren, es importante, ya hemos pasado 3 años juntos, han aprendido de mí, pues ahora es momento de ir a hacerlo público y de que todos conozcan que son mis discípulos. ¿Y cómo van a conocer eso? Si tuvierais amor los unos con los otros.
Es esa invitación que Jesús les está haciendo ahí a sus 11 discípulos y por extensión hoy a nosotros, para que los demás sepan que somos los discípulos de Jesús, como teniendo amor los unos con los otros. Entonces, aquí, segunda pausa. Y no hemos pasado de la primera pregunta, tal vez es la más larga, pero en la hojita, respecto al versículo 35, ¿qué dice el texto bíblico? ¿Qué dice el texto? Aquí palabras como maestro o palabras como discípulos podrían ser muy importantes. Entonces vamos a dar unos segundos para que eh, todos puedan ir allí haciendo el ejercicio. ¿Qué dice el texto en relación con el versículo 35? Muy bien. Y con esto, entonces, hemos dado respuesta a nuestra primera pregunta, que precisamente la primera pregunta apuntaba a ¿qué dice el texto? En resumen, hemos dicho que el texto presenta un nuevo mandamiento que da Jesús a sus 11 discípulos en relación a amarse los unos con los otros. Y que luego hay que salir y hacer público que somos discípulos de Jesús. ¿Y cómo lo hacemos público? Si tuviéramos amor, si tenemos amor unos con nosotros. Un amor como el que Él nos ha mostrado a nosotros. Entonces, con esas ideas, eh, la invitación que hacemos es a pasar, tenemos unos minutos todavía, antes de salir y volver a entrar, la invitación es a responder la pregunta número 2. ¿Qué me dice el texto? Dwight, le hago la pregunta directa. ¿Qué le dice el texto ya a usted, después de haberlo conversado y de haberlo estudiado? Cuéntenos. Pues el texto me reta a demostrar lo mismo que Jesús demostró y que está como en su recta final, porque estamos en la última cena, y entonces incluso es algo que a mí que nosotros tratamos en comunidad cristiana siempre de estar en continua memoria. Nosotros mensualmente en Antequera estamos en ejercicio de recordar la obra de Cristo en el Calvario, y ese recordarlo es tener en la mente todo ese amor o hacer memoria de ese amor demostrado que yo también quiero demostrar, y que Jesús, por su obra en el Calvario, que aquí estamos lo previo al Calvario, entonces todo esto a mí me inspira y me motiva a ser un replicador de esto, porque está escrito con un objetivo, el objetivo de que quien escuchara, ¿sí?, encontrara valioso todo este amor demostrado y lo quiera compartir y lo quiera comunicar y replicar, porque ese es el reto que nos dice, ¿sí? Si sois mis discípulos, pues entonces vais a amaros unos a otros como yo os he amado. No menos, no menos. El listón está altísimo para los que nos acercamos a Cristo en esta escena increíble que es, pues, de tanta confrontación, porque ha habido un creciente, estamos leyendo el final del libro. Si hubiéramos empezado por el principio, habríamos visto todo el crecimiento de la tensión, porque uno podría ver el libro en su totalidad y ver que primero estaba Jesús entrando cómodamente a la sinagoga, luego salió porque había mucha gente que le seguía, y ahora está en completa oposición a ellos. Entonces casi todo el mundo le es adversario, incluso uno de sus discípulos, que está fuera de la escena, pues traicionando a Jesús. Entonces, si yo estoy aquí con él, con Cristo, yo me siento invitado a replicar el amor con él, y pues si por algún motivo se me ha ocurrido la idea de traicionarle, como hubo uno de quienes le traicionó,
pues no, mejor amarrarme a este amor y de estar con él de alguna manera, ¿sí? Salomón, bien, escuchamos. Perseverar en esta demostración del discipulado. Qué bien, Dubái, muchísimas gracias. Creo que por ahí pueden ir las reflexiones sobre qué me dice el texto. Y aquí el ejercicio puntual es a pensar en primera persona. ¿Qué me dice a mí? Porque el texto bíblico nos dice algo a cada uno de nosotros, ¿no? A algunos les va a mostrar el amor de Jesús por sus discípulos. Ahí hay un tema o una línea temática, un mensaje para mi vida. También hay otra invitación a amarnos los unos a los otros. Hay otra invitación que me hace el texto y es a hacer público que soy discípulo de Jesús. ¿Y cómo? Teniendo amor los unos por los otros. Vamos a ir terminando esta primera parte porque ya se nos va a cerrar el Zoom. Una vez se cierre, invitados a volverle a darle clic al mismo enlace y volvemos a reunirnos para cerrar, para desarrollar las últimas dos preguntas, pregunta 3 y pregunta 4. Pero antes de terminar, yo quisiera volver a recordar que en esa mesa estaba sentado Mateo, estaba sentado Juan, estaban sentados todos los demás discípulos. ¿Se llevarían todos bien? Eh, ¿Todos aceptarían todo lo que pasaba? Judas se acababa de levantar y había salido. Había tensión en el ambiente. Y Jesús lo que les dice es, ámense los unos a los otros. Creo que muchas veces en nuestras relaciones como comunidad nos viene muy bien recordar que somos todos objetos del amor de Dios, es decir, estamos aquí porque Dios nos ha amado y la invitación que nos hace el texto es precisamente a amarnos los unos a los otros. ¿Y eso es muy fácil? Tal vez no, pero es que ahí se muestra el amor de Dios. No es que yo ame a mi hermano por obligación ni por carga, sino al contrario, lo amo porque he recibido el amor de Dios en mi vida, ¿no? Creo que esas ideas del pasaje nos invitan a pensar un poco en Centro Cristiano Antequera y cómo este pasaje nos comienza a dar luces en torno a la invitación que nos hace la Biblia. Y es precisamente hacer una comunidad en donde los unos a los otros nos amamos. Es decir, que hacemos real y público que hemos recibido el amor de Dios en nuestra vida. Vamos a pasar a la pregunta número 3 que dice, ¿qué otros textos de la Biblia tratan sobre el mismo tema? Hemos estado hablando de comunidad, hemos estado hablando de amor los unos por los otros y del discipulado y de decírselo a otros. En Primera de Juan, bueno, las epístolas, Juan retoma esta idea. Hay un pasaje que usted me había comentado para socializarlo, así que adelante. Correcto, está en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Es que como que, eh, como cuando uno escucha una pieza de un músico favorito, y si escucha una pieza de música pues semejante, uno dice, uy, eso fijo es de tal artista. Entonces, cuando uno escucha lo de Primera de Juan, dice, es el mismo artista, los mismos temas favoritos, como que los mismos trucos, la misma especie de contradicción, porque es muy curioso que dice, les tengo un nuevo mandamiento. ¿Cuál? Que nos amemos unos a otros, pero eso es viejísimo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, eso es más viejo que andar a pie, ¿sí? Pero es el recurso, es el estilo de Juan y lo encontramos en Primera de Juan en esos términos, ¿sí? Entonces lo podemos leer. Esa es una propuesta de tantas, de muchas que tienen que ver con la comunión, ¿sí? Es que hay de todos los colores lo que tiene que ver con la comunión, porque la comunión es un tema como muy de toda la vida, de toda la Biblia, ¿sí? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, a ellos hará conocer su alianza. Entonces, estar en una relación muy personal con Dios, ¿sí? Como la amistad de Abraham con Dios, que llegaban a sentarse como colegas a hablar y a compartir. Es decir, yo no le voy a contar lo que voy a hacer en Sodoma, le voy a contar qué es lo que voy a hacer.
Y entonces esa cercanía que también Jesús tenía con sus discípulos y que no era fácil, como me encantó eso que usted estaba diciendo ahora, de cómo la convivir no es fácil, comunidad, ay, qué bonito suena, ¿no? Pero es difícil. Jesús tenía tres amigos más cercanos y otra gente que no le caía tan bien, de pronto no le caía tan bien. Y a Judas le dice, oye, rapidito, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y entonces salió Judas muy veloz a hacer la transacción, a traerse la gente para consumar su traición, ¿sí? Entonces la convivencia no es fácil. Me encantó esa Qué bueno. reflexión, ¿sí? Léanos, Dwight, el pasaje de Juan 1, por favor. Claro. Entonces, es el primerito, lo que era desde el principio, que también es favorito en Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos que la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Qué bien. Démonos cuenta cómo en ese pasaje de Juan se retoma el tema de la comunión, el tema de juntos. Dubái ahorita decía algo interesante y es que iglesia sin comunión no se puede entender, porque al ser todos salvos, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, nos volvemos unos de los otros. Así que ese sentido de comunidad que está en nuestra misión, pero que es una verdad bíblica, debe estar latente en nuestra vida. Y desde los escritos de Juan, hoy en ese estudio lo hemos conversado. Tenemos unos minutos y la ronda que vamos a hacer se llama Respóndalo en un minuto o menos para tratar de dar participación a todos. ¿En qué consiste? En mencionar un pasaje de la Biblia que esté o que pueda estar conectado con el tema del que hemos estado hablando hoy. ¿De qué hemos estado hablando? Les hago un resumen del amor que Dios ha tenido por nosotros, de cómo tenemos que amarnos los unos a los otros, así como Él nos ha amado, y cómo tenemos que publicarlo y decir, oiga, yo soy discípulo de Jesús porque amo a mis hermanos. Y vivimos en comunidad por eso. O sea, lo que nos une como comunidad es que Dios nos ha amado y que nos amamos entre nosotros porque hemos recibido de su amor. Entonces, ¿quién es el que se anima? ¿Quién es el primer valiente que puede levantar su mano o activar su micrófono y en un minuto o menos mencionar el versículo que pueda conectar con el tema del que estamos hablando hoy? ¿Quién lo quiere hacer? Un versículo de la Biblia que pueda estar relacionado con lo que hemos hablado el día de hoy. Yo tengo desde el versículo 11 al 18 del Primera de Juan, en Primera el de que Juan, es capítulo 11, 11, no, no, capítulo 3, capítulo 3 del 11 al 18. Adelante, Bernardo. dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y no os maravilléis, hermanos, si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos,
No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Bernardo, muchísimas gracias. Creo que es un pasaje también de Juan que conecta muy bien cómo podemos llevar a la vida práctica las verdades del texto del día de hoy. Bernardo, muchísimas gracias. ¿Alguien más se anima a compartir un pasaje de la Biblia que tenga alguna conexión con lo que estamos hablando? ¿Quién más se anima? Que venga a su memoria un pasaje de la Biblia que está conectado, que pueda estar conectado con el pasaje que leímos hoy. ¿Quién quiere participar? ¿Puedo participar, hermano? Por supuesto, adelante. El Señor les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, amén, adelante. Pues leyendo ahí siempre el mismo de Primera de Juan 1, 6 y 7, que habla también relacionado con la comunión. Y dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Qué aquí hay bien. un breve comentario. Dice que nuestro caminar en la luz es una prueba de la comunión con Dios, debido a que la vida en su compañía es una constante limpieza de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo, y que también involucra la relación de unos con otros, lo cual indica que caminar en la luz es vivir responsablemente tanto ante Dios como ante los seres humanos. De acuerdo. Entonces, relacionado pues también con la comunión. Y si Muy decimos bien. que somos hijos de Dios eh, y andamos en las tinieblas, dice que mentimos. Entonces, parte de todo eso también es la comunión unos con otros. Qué Lo bien. que decimos tenemos que vivirlo a diario, no solamente decirlo y decir que creemos y que estamos en la iglesia, sino que vivir constantemente como Jesucristo vivió, como Él anduvo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Qué bonito. Invitación en la hojita que estamos llenando, allí en el número 3. Escribir, creo que algunos ya han escrito las citas que nos han compartido los que han participado. Escribir allí esas citas bíblicas. De pronto nos puedan servir para un devocional el día de mañana o la próxima semana o para profundizar en el estudio de este pasaje en relación con qué otros textos de la Biblia tratan acerca del mismo tema. ¿De acuerdo? En la hojita, esa es la pregunta número 3 y nos disponemos a partir de lo que hemos conversado a responder la pregunta número 4. Hemos estado hablando eh, y muy marcadamente de Juan, de la literatura que escribió Juan, de su invitación o de la invitación que hace Jesús a amarnos como Él nos ha amado, a hacerlo real como comunidad cristiana. Y qué bueno que podamos reflexionar hoy cómo puedo aplicar la verdad del texto en mi vida. Hoy, hoy es 19 de enero, ha llovido en muchas partes, está haciendo un poco de frío. Asistimos a una comunidad cristiana, somos parte de una comunidad cristiana que se llama Centro Cristiano de Antequera. Y hoy nos hemos congregado para estudiar un pasaje de la Biblia y para meditar en él. Y qué bueno que podamos sacar aplicaciones puntuales de este texto en nuestra vida. ¿Qué nos dice el texto? Que podamos aplicar como parte de la comunidad de Centro Cristiano Antequera, ¿no? Y bueno, el domingo pasado propusimos esta pregunta que sale en pantalla, que nos ayuda un poco a reflexionar sobre esta aplicación. ¿Qué nos une como comunidad cristiana en Antequera? ¿Qué nos une como comunidad cristiana en Antequera? ¿Y qué aspectos nos desafían a crecer juntos en la fe?
No sé si Dwight quiera hacernos algún comentario, pensando en esa pregunta número 4, Dwight, acerca de cómo puedo aplicar las verdades bíblicas en mi vida, respondiendo un poco a esta pregunta, ¿no? Como que aterrizándola a nuestro contexto. Dwight, tiene la palabra. Muy bien. Sí, pero permítame, compañero John, porque es que hay una intervención que ha surgido aquí en el chat que dice Manolo, donde dice que no ha podido levantar la mano, pero que también tenía el texto de Primera de Juan 3:16 y que curiosamente enlaza con Juan 3:16, un texto favorito de toda la comunidad cristiana por todo el mundo en todos los tiempos. Sí, que es acerca del amor, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? De acuerdo. Y entonces es justo lo que nos define en la relación con Cristo, o sea, ¿para qué? ¿Cuál es la mayor expresión de amor que jamás pudimos haber tenido y que es la que nos tiene en el Centro Cristiano Antequera, es la que nos tiene ahorita reunidos, ¿no? Y De entonces acuerdo. el desafío, pues, es justamente tratar de dar en este listón que Jesús nos ha puesto, porque Él no dice, el reto está en que hagáis el 10% de lo que yo he hecho. No, 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 tenéis que amaros así como yo os he amado. Así que yo creo que cuando un entrenador le pone a sus atletas, sí, tenéis que hacer esto, pues si le va a poner una meta realista, ¿no? Yo creo que le va a poner una meta realista. Eso le da un toque de autoridad, ¿sí? Aquí yo me tengo es que uno con Miguel tiene que acudir siempre a las metáforas deportivas, cuando es decir, lo valoro mucho un entrenador como el que ganó ayer el partido Simeone, que fue futbolista y que sabe lo que es ganar, tiene mucha autoridad para exigirle lo mismo a sus entrenados. De Entonces, vamos acuerdo. a ganar. ¿Por qué? Porque yo también he ganado y sé cómo es eso. Entonces, cuando Cristo nos dice, a amaros así como yo os he amado, yo creo que es un objetivo realista y pues tenemos cómo hacer lo mismo. Nuestra comunidad cristiana en Antequera tiene sentido porque podemos replicar lo que nuestro entrenador nos está exigiendo. Así que estamos en la convicción, en el creer aspectos que nos desafían a creer, a crecer, pero yo también quisiera leer ahí a creer, porque además es eso, crecer juntos en la fe. Esta convicción de que podemos hacer este ejercicio de amor que Cristo demostró con nosotros. Nuestro entrenador nos dice que hay que hacerlo y yo creo que lo podemos Es hacer confiando en posible. el Señor. De acuerdo. Yo estaba pensando que Dios nos amó a pesar de lo que somos, ¿no? Hay una frase que por ahí anda, pero quiere decir más o menos que Dios no me amó porque yo sea bueno, al contrario, precisamente me amó y se entregó a sí mismo por mí para que yo tuviera salvación. Y muchas veces quisiéramos ver en la iglesia, en la comunidad de Centro Cristiano Antequera, vidas perfectas para poderlas amar. Pero es que la muestra de amor que hemos tenido nosotros es que Él nos amó a nosotros siendo pecadores. Ahora, si Él me pudo amar a mí así, siendo el santo, me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿quién soy yo para querer que los demás cambien a como yo quiero para poderlos amar? La indicación no es esa. Jesús nos dijo que mostráramos el amor que Él nos ha puesto o que Él nos ha mostrado a nosotros. Así que, respondiendo a la pregunta, ¿qué nos une como comunidad cristiana antequera? Creo que el texto nos hace una invitación a vivir más el amor que hemos recibido de parte de Dios. Ahora bien, ¿qué aspectos nos desafían a crecer juntos?
Nos desafía muchísimo el que no veamos al otro como una persona más, sino que veamos al otro como un hijo de Dios al cual Dios amó. Todos los que estamos aquí en esta sala, si nos miramos, yo creo que todos los que estaban, los 11 que estaban allí en la última cena, si se miraban los unos a los otros, dirían, pues sí, a este Jesús lo amó como es, por lo tanto yo puedo amarlo. A mí me amó como soy, no por lo que, por lo bien que me comporto, no por lo bonito que canto, no por lo bonito que hablo, sino que me amó como soy. A pesar de mis errores, a pesar de mis problemas, Él me amó. Así que lo que yo puedo hacer es mostrar amor por mis hermanos. Quisiera creo que podría ser una buena aplicación para nuestra vida y que esto se extienda no solamente en Centro Cristiano Antequera, sino en nuestra familia. Qué bueno que pudiéramos vivir en nuestro núcleo familiar el amor de Dios. Qué bonito que pudiéramos vivir con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, el amor de Dios. Porque creer en Cristo y vivir su amor no es un sistema ideológico que aprobamos y ya, no es una realidad y debe ser una realidad en nuestra vida de una transformación que vivimos diariamente. Él nos ama, Él sabe cómo somos, dice el salmista, se acuerda de que somos polvo y nos ama. Con amor eterno te he amado, dice el profeta. Pues muy bien, nos aproximamos al final de esta primera sesión. Esperamos que haya sido de su agrado y nos quedan 2 minutos para hacerles una invitación. Y esta invitación se llama El Reto. Ahí suenan ahí suena la batería, el reto. Así que queremos invitarlos a que, como fruto, como resultado de este ejercicio de reflexión bíblica, asumamos un reto y es hacer alguna producción. Dwight, cuéntenos en qué consiste la idea, qué podríamos hacer como reto al terminar esta primera sesión de estudio bíblico. Bueno, todos sabemos que las cosas se aprenden mejor si se hacen, ¿sí? ¿Qué tanto puede aprender uno a cocinar si solo lee las recetas y ninguna la lleva a la práctica? Si solamente ve programas en donde hacen recetas de cocina que jamás cocinan. Yo creo que no es posible. Entonces, el reto va en ese sentido, de que hagamos algo, ¿sí? Hagamos alguna producción, puede ser un audio, ¿sí? Donde yo pueda decir, me voy a hacer un mensaje inspirado en este texto o incluso replicando el mismo texto, porque, pues, ¿quién no ha consumido esto de decir, voy a leer un pasaje bíblico? No, no, que no, voy a compartir mi lectura del texto bíblico, hacer una canción sobre esto que acabamos de hacer, un dibujo, cualquier cosa, pero que hagamos, para que en la medida que nosotros participemos más en lo que estamos aprendiendo, pues vamos a poder tener un aprendizaje más efectivo. Entonces, el reto va de esa manera, así. No sé si he sido claro. De acuerdo, yo espero que sí, es hacer algo, o escribir un texto o escribir un poema, también podría ser, o como dijo Dubái, hacer un dibujo o un cómic o escribir una oración, hacer algo, o tomar una fotografía que represente un poco el mensaje que hemos dado. Y la invitación que les tenemos es a no solamente hacerlo, sino también a compartirlo. Así hemos llegado al final de este espacio. Habíamos pasado unos minuticos después de las 8. Esperamos que haya sido provechoso para todos este momento de estudio bíblico. Invitarles mucho a seguir este ejercicio de manera particular o en su familia, siguiendo esos 4 puntos de los que hemos hablado anteriormente, respondiendo a estas 4 preguntas con cualquier pasaje que podamos leer.
Esto nos va a ayudar mucho a estudiar la Biblia y a sacar verdades para nuestra vida. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Qué otros textos de la Biblia tratan sobre el mismo tema? ¿Y cómo puedo aplicar la verdad bíblica del texto en mi vida? Siempre pensando en llevarlo a la acción, en llevarlo a producir algo, a que eso se haga real en nuestra vida. Creo que ha sido un buen momento, Dwight. ¿Algún mensaje para ir terminando? Pues aquí que nos vamos con un mandamiento nuevo, Amarnos. amarnos. Jesús, yo me imaginé en la última cena y me lo imaginé al pie mío. Entonces yo lo miro y digo, tengo que amar. No, tengo que amar, no. Voy a aplicar el mandamiento y voy a amar a Dwight y a Miguel y a Bernardo y a todos, así como Dios me ha amado. Ese es el mandamiento y, y lo vamos a vivir. ¿De acuerdo? Pues muy bien, creo que hemos llegado así al final de este encuentro. Les invito a hacer una oración a Dios. Voy a invitar a Dwight para que nos dirijan esta oración de cierre. Si alguien ya había agendado hacer alguna actividad adicional después de terminar la oración, sin ningún problema puede salir. Y si alguien desea quedarse, hacer algún comentario, pues ya habiendo terminado el tiempo, pues nos podemos quedar para conversar si alguien lo desea hacer. Dwight, dirígenos en una oración de agradecimiento a Dios por este momento y así cerramos. Señor Jesús, te damos muchas gracias por haber podido ver un poquito de esta cena que tuviste aquella noche, seguramente con tus discípulos, revivir un poco de cómo fue. Seguramente hay muchos detalles más que quisiéramos volver a repasar para capturar más detalles. Yo quisiera volver a hacerlo y ojalá que muchos de nosotros también quedemos también en esa inquietud de volver y aprender más, porque esto es inagotable y por ello te damos muchas gracias. Y quisiéramos también responder al reto que nos pones de amarnos como tú nos has amado. Y eso, pues parece un reto casi que gigantesco, muy grande, pero si tú lo dices, Señor, pues es que se puede. Así que gracias por ponerlo al alcance de nuestras vidas y que esto seguramente va a impactar positivamente sobre nuestros seres queridos que queremos amar mejor en nuestros trabajos, a nuestros compañeros que queremos amar mejor y a todo el mundo para hacer esto de verdad, verdad. En el nombre santo tuyo, muchas gracias. Amén.